Vamos a abrir nuestra Biblia, mis amados hermanos, en Romanos capítulo 8. Amén, cuando lo tengan. Capítulo 8, nos ponemos de pie y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 7. Dice la palabra del Señor: por cuanto los designios de la carne son enemistad ¿contra qué? Contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Oramos. Bendito Dios poderoso que va de los ejércitos, bendecimos tu nombre, Señor, y no hay nadie como tu Padre. En esta hora, Señor, nos ponemos delante de tu presencia. Abre nuestros sentidos espirituales, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento espiritual, Señor, para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, dé fruto en abundancia en cada uno de los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Hoy vamos a hablar, mis amados hermanos, acerca de algo que es muy importante para poder estar delante de la presencia de Dios. Recordemos que cada día que pasa, Dios nos está santificando. El Espíritu Santo nos va santificando cada día. Amén. Cada día nos va santificando el Señor. Entonces, vamos a ver aquí algunos puntos que son importantes. Vemos aquí que la palabra del Señor en el versículo 7 dice que los designios de la carne son enemistad ¿contra quién? Contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero me llama la atención porque también dice, y tampoco pueden. Y Dios nos dice, en pocas palabras, nos dice, sin santidad, nadie ¿qué? Verá al Señor. Y aquí nos dice que nuestra carne, esta carne, dice que es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Y es verdad, hermano. Muchas veces es importante que podamos entender que nosotros, como hijos de Dios, ya como cristianos, muchas veces nos cuesta caminar en el camino de Dios. Nos cuesta cambiar muchas cosas y hacemos muchas cosas que no le agradan a Dios. Pero ¿sabes por qué no podemos y por qué dice aquí que nuestra carne no se sujeta a la ley de Dios? Porque muchas veces caminamos nosotros con nuestras propias fuerzas. Muchas veces nosotros caminamos con nuestro propio entendimiento. Y el único que nos puede ayudar aquí es el Espíritu Santo. Dice aquí que los que viven, en el versículo 8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven con su propio entendimiento, con su propio razonamiento, no pueden agradar a Dios. Podrán caminar un tiempo, podrán esforzarse, podrán inclusive echarle muchas ganas para quitar ciertas cosas o costumbres
o ciertos moldes que traemos del mundo. Pero muchas veces terminamos cansados o terminan cansados y no podemos hacer cambios, hermanos. No sé si a ti te ha pasado. Y no se puede, y sientes que no puedes, sientes que entre más te esfuerzas, más cosas te pasan, más pruebas tienes, más aflicciones tienes. Y de repente estamos aquí y queremos adorar a Dios y no podemos. Y siempre hay algo que nos puede estorbar en lo más profundo del corazón. Pero ¿sabes por qué? Porque caminamos en nuestra carne. Y dice aquí que la carne, esta carne es una enemistad contra Dios porque no se sujeta a la palabra. Muchas personas pueden leer la palabra, tú puedes leer la palabra de Dios, nos puede instruir, pero esta carne no le es fácil sujetarse a la palabra, hermanos. Por eso es importante que podamos entender que nosotros, como personas redimidas, que nosotros que recibimos el Evangelio, que entendemos el Evangelio, que entendemos que ya nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, ya nos redimió, y los que entendemos que ya nos dio el Espíritu Santo cuando nos convertimos, y que solamente el Espíritu es el único que nos va a ayudar. Cuando nosotros nos convertimos, recibimos al Espíritu Santo, y muchas veces nosotros decimos que cuando recibimos al Espíritu Santo alcanzamos la plenitud, o podemos decir estamos llenos del Espíritu Santo, o podemos decir mi vida le pertenece completamente a Cristo. Y muchas veces nosotros lo tenemos a Él como nuestro todo. Él nos posee por entero. Y entonces creemos eso, pero va pasando el tiempo y en la práctica, ¿sí?, nos damos cuenta que no estamos llenos del Espíritu Santo y que podemos estar separados de Él, caminando con nuestras propias fuerzas. Nosotros solos no podemos caminar, y hay una realidad que es importante y necesario que podamos entender, hermanos. Sin santidad nadie verá a Dios. Y luego dice, bienaventurado el de limpio corazón, porque él podrá ver a Dios. Y nosotros aquí, en esta congregación, tenemos como objetivo la santidad de Dios. Eso, que no se te olvide, es parte de lo que es en el ministerio, es parte de la visión. Porque dentro de la visión, el primer punto es que todos lleguemos con Cristo y que un día podamos ver a Dios cara a cara. Y por eso nos estamos preparando. Y por eso Dios nos enseña cómo adorar, por eso Dios nos enseña cómo caminar, cómo conducirnos, cómo llevar nuestra vida espiritual, para que tengamos la seguridad de que si viene Cristo nos vamos con Él. Sí, amén. Y es importante y necesario que podamos entender que no podemos caminar con nuestras propias fuerzas, no podemos caminar con nuestro propio entendimiento. El versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es importante y necesario que cada uno de nosotros nos despojemos de nuestra carne, nos despojemos de nuestros sentires para agradar a Dios. Y hay muchas cosas, hermanos. Muchas veces nuestra mente, muchas veces nuestros pensamientos chocan contra la palabra de Dios. Dice el Señor, ama a tu enemigo y la carne se resiste. Dice, perdónense los unos a los otros, y yo no quiero perdonar porque me siento yo que me lastimaron, me siento yo que a mí me ofendieron y a mí me hicieron y no quiero perdonar. Y dice la palabra, sin santidad
nadie podrá ver a Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Lo que tenemos que hacer es escudriñar cada día nuestro corazón, si estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu. Hacer una revisión cada día, en la mañana, en la tarde, a mediodía, todos los días. Decirle al Espíritu Santo que nos muestre cómo estamos conduciendo nuestra vida espiritual delante de Dios. Es bien necesario, hermanos. Yo pregunto, ¿cuántos quieren llegar con Cristo? Dios nos ha dado muchas palabras de cómo conducirnos y no son cosas difíciles. Es simplemente la actitud de obedecer a Dios en puntos necesarios y podemos caminar correctamente y alcanzar la plenitud aquí en la tierra y disfrutar de lo que Dios nos ha dado, hermanos. Lo podemos hacer, pero muchas veces, como caminamos en la carne, vienen situaciones, vienen problemas, y siempre yo he dicho esta palabra: a veces nosotros mismos solos nos complicamos nuestra existencia. ¿Cuánto tú te complicas tu vida? Y más cuando vienen y te hacen cosas, más cuando vienen y te dicen de cosas. ¿Cómo te complicas tu vida? Es tan simple, dice: perdónense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Eso lo escucharemos constantemente dentro de las enseñanzas que nos ha dado Dios en este lugar. Enójate pero no peques. Y nos da tantas recomendaciones el Señor, pero sin en cambio cuando caminamos en la carne, inmediatamente nos damos cuenta que no tenemos dominio propio. Y muchos dicen y confunden el carácter y dicen: no, es que yo tengo un carácter fuerte. ¿Cierto o no? Y así soy, tengo un carácter fuerte y por eso soy así. Y cuando yo les pregunto que qué es tener un carácter fuerte, pues me responden muchas veces que cuando se ponen así, ¿cómo se dice? Enojados, hablando con voz fuerte y que nadie nos puede mandar, dice: por eso mi carácter es fuerte. Y una vez, en alguna ocasión, el Señor nos mostraba que un varón, una mujer, cuando diga que tiene el carácter fuerte, ¿sí?, es porque tiene dominio de sí mismo, sí, control de sus propias emociones y control de sus propios actos, que tiene dominio propio. Ese es un hombre con carácter. El que se enoja, el que se, ¿cómo se dice? El que no quiere perdonar, el que habla fuerte, el que aunque le lastimen dice: no, a mí no me hace nada. Ese no tiene el carácter fuerte. ¿Sabes? Dios lo llama cobarde. Cuando supe eso dije: Dios mío, o sea, qué fuerte. Entonces el que tiene el carácter fuerte es el que tiene dominio propio. Entonces, por eso nosotros es importante que podamos entender que es necesario que muramos a nuestra carne, a nuestros deseos carnales. Y lo dice aquí en el versículo 9, mira, dice: mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Mas ustedes, aquí se está dando referencia, el apóstol Pablo está dando referencia a la iglesia, al pueblo convertido, a los que estamos redimidos. Nos está hablando a nosotros. Dice: mas nosotros, dice, ya no viven en la carne. A los que ya se bautizaron, los que Dios ya les dio salvación, les dio vida eterna, a los que ya somos redimidos, a quienes ya Dios nos perdonó nuestros pecados. ¿Ya Dios nos salvó? Pero mira, algo que es importante que podamos entender, hermano, porque podemos estar aquí muchos, hermano. La iglesia puede estar a reventar y no caber aquí, podemos decir qué bendición y gloria a Dios, mira, la iglesia está creciendo, sí, pero ¿cuántos de los que estamos aquí vamos a llegar con Cristo? ¿Cómo está la condición de nuestro corazón? Sin santidad nadie verá a Dios. Es uno de los requisitos para poder estar bajo su presencia. Es uno de los requisitos para poder disfrutar de la presencia de Dios.
Es uno de los requisitos para que podamos disfrutarlo, estar ahí, adorarle, cantarle, que sea agradable estar bajo su presencia con todos los santos. Agarre potencia, con todos los santos. Sí, con todos los santos que tienen errores. Que tenemos errores, hermanos. Sí, amén. Si nosotros entendemos esto, Dios nos hará caminar y nos hará vivir en el Espíritu. Entonces aquí me llama la atención porque da referencia a los que ya estamos convertidos, pero ahí cuando dice, sino según el Espíritu, tiene una coma y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hermanos, esa palabra meditémosla, hermanos. Preguntémonos cada uno de nosotros si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón, hermano. Porque aquí cuando está dando referencia a los que ya son salvos, a los que ya Dios redimió, les está diciendo que ellos pueden estar viviendo en la carne, con deseos carnales. Les está diciendo, ¿sabes qué? Si ya recibiste el Evangelio, ya tienes el Espíritu Santo, pero estás viviendo en la carne con deseos carnales. Y todavía dice, ustedes viven en el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sabes qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios no puede estar morando en nosotros. Y es importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta si el Espíritu de Dios está morando en cada uno de nosotros. Es importante, es necesario para que podamos ver a Cristo cara a cara. Mi hermano, hace algunos años yo veía unos videos, hermanos. Estaba yo aprendiendo acerca de la doctrina de la prosperidad, pero no para aplicarlo aquí, sino yo estaba viendo cuáles eran esas enseñanzas, cuáles eran las motivaciones que les daban al pueblo de Dios, porque yo veía un regocijo, hermanos. Yo veía los videos y de verdad cuando estaban alabando a Dios y cuando hacían pactos, no, pacta con Dios, el que dé 10,000 pesos, el que dé 100,000, el que dé su casa, el que dé terrenos, Dios lo va a bendecir en gran manera, lo va a multiplicar, así como, y sacaban escrituras, hermano, y daban unos brincos así, pero llegaban casi al techo, hermano. Recibo. Y ya decían así como ese hermano, recibo. Hermano, dice aquí la palabra del Señor, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Como hijos de Dios no podemos caminar con emociones, hermanos. Y tal vez sea uno de los puntos que a muchos no nos agrade. Muchas veces he platicado con ustedes, tal vez he ido a sus casas. Dios me ha permitido por medio de su palabra confrontar su corazón. Y algunos de ustedes se han hasta enojado conmigo, hermanos. Ahora se van a tener que enojar con los ancianos. Bueno, hermanos, Amén. ya van a pedir consejería con ellos, hermanos. A lo mejor ellos todavía los tratan más suavecitos que yo, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, ya se van a ir todos con los ancianos, pero vamos a ver qué pasa. Amén. Amén por la vida de los hermanos. Sí, amén, amén. Que fueron ungidos, hermano. Sí, un gran apoyo para la iglesia. Amén. Entonces aquí, mis amados hermanos, nos están diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. Imagínate qué tremendo. Nosotros como hijos de Dios es importante que estemos seguros si es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Seguros. La palabra nos enseña, porque muchos dicen, oye, tú vas a ser salvo, y aquí a lo mejor hasta aquí lo han llegado a decir, dicen, es que solamente Dios lo sabe. ¿Será así, hermanos? Solamente Dios lo sabe. No, hermano, sí, solamente Dios lo sabe, pero está escrito aquí en la palabra, hermanos. Aquí está. Y si no lo sabes es porque no has escudriñado la palabra, por eso no lo sabes. Ahí está.
Son claras las cosas que Dios quiere, que cómo nos conduzcamos. Y es bien simple, hermanos, no es complicado, hermanos. Aquí cuando decimos, dice, volvemos a leer el versículo 9, pongan atención, síganme. Dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El anhelo de Dios es que todos vivamos ¿en qué? En el Espíritu y no en la carne. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, nos está dando una advertencia, nos está diciendo, cuídate, observa si el Espíritu de Dios está en ti. Ajá. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora la pregunta es, ¿tengo el Espíritu de Cristo? ¿Tengo el Espíritu de Cristo, hermano? ¿Cómo yo voy a saber si tengo el Espíritu de Cristo? Yo soy de Él, yo soy de Cristo, pero no nada más por mi imaginación, sino porque yo voy a decir al Espíritu Santo que escudriñe mi corazón y que me muestre si de verdad el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo mora en mí. El Espíritu Santo está con nosotros. Cuando nosotros creemos en el Evangelio y nos bautizamos, el Espíritu Santo es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo, es una herencia, hermanos. Hace algún tiempo en una campaña aquí por Balcones vinieron unos evangelistas de renombre, hermanos, y me invitaron. Yo fui como cargador nada más. Y en esa ocasión pasó algo. Venía una mujer en la calle caminando y me dice el Señor, esa mujer que viene ahí va a venir contigo y te va a decir algo. Y yo que volteo y hasta me escondí en las bocinas y estoy ahí. Pues llegó la mujer y me dice, quiero hablar con usted. Ya platicamos ahí y me dijo, me dice el Señor que usted ore por mí. Cuando empiezo a orar, se empieza a manifestar la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Y estaban los evangelistas ahí y voltean. Y después de que sucedió todo eso, me invitaron a pasar, porque cuando llegué ni me saludaron. Saludaron al pastor Tony, ahí sí, no, porque ahí lo conocía. Y yo pues iba de chalán del pastor Tony. Y entonces empezaron a decirme, ya me pasaron, me sentaron, no, qué bueno que usted quién es, y mira, dice, ¿sabe cuánto tiempo llevamos buscando eso que le pasó a usted? Años llevamos buscando esa presencia del Espíritu Santo, años llevamos buscando la manifestación del Espíritu Santo y no lo hemos encontrado. Y dice, van a ser 3 días en esta campaña y queremos que usted predique. Ya me dieron la oportunidad de predicar y prediqué precisamente esto, de lo que es el regalo de Dios, hermanos. El regalo tan hermoso que Dios nos da, que es el plan de salvación, el regalo que es del Espíritu Santo, hermanos. Y el Señor nos mostraba que este regalo, que es el plan de salvación y el Espíritu Santo, son una herencia de Jehová de los ejércitos. Y por eso nos dice la palabra que es importante y necesario que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Porque muchos grupos no creen que la salvación se pierde. Muchos dicen, tú recibes a Cristo, te bautizas, pues nada más te congregas si quieres, si no, no lo hagas. De todas maneras, ya Dios te perdonó tus pecados y eres salvo por siempre. Y les aseguran una salvación, cuando aquí la palabra nos dice, cuida tu salvación con temor y ¿qué? Y temblor. Con temor y temblor, cuida tu salvación. Y luego nos da una advertencia, hermanos. ¿Quién escapará del infierno si descuida una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos
nuestra salvación, de nuestra salvación que es tan grande. La salvación es grande y es el regalo más hermoso y es importante cuidarlo. Y el Señor nos mostraba que es como una herencia que tenemos que cuidar, que tenemos que guardarla en un lugar muy especial. En este caso es en nuestro corazón, dentro de nosotros, porque Él mora en nosotros. Y entonces cuando hablábamos de eso y de la importancia de ese regalo tan hermoso, cuando hicimos el llamado, el Señor me dice que todos los que estaban ahí, todos eran cristianos. No había inconversos, que es lo que sucede muchas veces en las campañas. No sé, a lo mejor ustedes en algún momento, ¿verdad? Se preguntan, ¿por qué no hacen campañas, no, evangelísticas? Porque muchas veces en las campañas evangelísticas la mayoría son cristianos, porque se invitan las iglesias unas a otras y hay multitudes, pero todos son cristianos. ¿Cuál campaña evangelística? Y el Señor me mostró eso, y que les digo, aquí nada más hay, aquí todos los que estamos aquí somos cristianos. Y los que verdaderamente necesitan el plan de salvación están ahí en la calle. Y empecé a hablar del regalo de Dios. Y así al lado de la calle se empezaron a sentar personas. Cuando hice el llamado para arrepentimiento, hermanos, vinieron corriendo desde allá desde afuera, cruzando la calle, corriendo hasta el altar, a arrodillarse, a convertirse, a entregar su vida a Cristo, porque reconocieron y entendieron que el regalo más hermoso que Dios nos da es la salvación y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto tú valoras? ¿Cuánto tú amas tu salvación? ¿Y cuánto tú quieres tener esa comunión con el Espíritu Santo? Con ese regalo tan hermoso. ¿Cuánto tú quieres hacerlo? Entonces, aquí nos dice que el Espíritu Santo, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. Y aquí es muy importante que podamos entender, mis amados hermanos, que el Espíritu de Cristo es el carácter de Jesús manifestado en nosotros. Siempre lo estaremos repitiendo, hermanos. De verdad yo no me cansaré de hacerlo, porque es un requisito. Mira lo que dice, qué tan importante es que el Espíritu de Cristo se manifieste en nosotros. Yo no sé a ti, pero cuando yo escucho esta palabra, esto que vamos a leer ahorita, a mí me da mucho temor en mi corazón, hermanos. Tiembla mi corazón de verdad, hermanos. Porque mira, dice claramente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esa palabra no es de Él. O sea, cuando tú escuchas eso, ¿qué siente tu corazón? ¿No te dan esas ansias de decir, ¿tendré el Espíritu de Cristo? ¿Qué es el Espíritu de Cristo? Porque es importante, porque es necesario. Es importante que no luchemos nosotros, como dice ahí, con nuestras propias fuerzas, que no hagamos las cosas en la carne, que no vivamos en la carne, porque dice que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Y que es necesario que tengamos el Espíritu de Cristo. Es necesario, es un requisito. Es requisito tener el Espíritu de Cristo, hermanos. Es un requisito, hermanos. Es un requisito ser llenos del Espíritu Santo. Y es importante que podamos entenderlo, que la manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, se manifiesta en nosotros, y ese es su carácter, en pocas palabras. Romanos 5:5, mira lo que dice. Y la esperanza, ¿qué? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que ¿qué? Que nos fue dado. El amor de Dios está derramado
en nuestros corazones, hermanos, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y mira lo que dice la palabra del Señor, dice que el amor cubre multitud de pecados. Amar a Dios en primer lugar, hermanos, es lo primero que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ese regalo tan hermoso que nos ha dado el Espíritu Santo nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a redarguir. El Espíritu Santo nos va a exhortar. Él lo es todo en nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro Padre Celestial. Es el que está al pendiente de cada uno de nosotros. Y yo quiero hacerte una invitación, hermano. ¿Cuánto tú estás atento o atenta al Espíritu Santo? ¿Cuánto tú entiendes al Espíritu Santo? ¿Sí lo entiendes? ¿Sí tienes comunión con Él? Porque hay muchos que sí lo pueden entender, pero no ser obedientes. El Espíritu Santo te puede estar diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Es malo, es pecado y está aquí. Y tú todavía con convicción dices, pues lo voy a hacer, no me importa. Alguien hace algunas semanas atrás, así literalmente me dijo, hermanos, soy yo. Y si tengo que pagar las consecuencias, yo las pago. Y si mi alma se va al infierno, pues me voy al infierno. ¿Tú dirías eso? No. ¿Tú dirías eso? No. ¿Sabes quiénes dicen eso? Los que no han nacido de nuevo, los que no entienden al Espíritu Santo, en pocas palabras, los que caminan en la carne. Sí, amén. Y hay algunos que dicen, es que la salvación es personal. Le dicen a la esposa, ¿no? O al esposo. Es que la salvación es personal. Y no toman en cuenta que dice que nuestro Señor Jesús dijo que nos hace una sola carne. Y no toman en cuenta que la palabra del Señor dice, exhórtense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros a caminar en el camino de Dios. Susténganse los unos a los otros. Bueno, eso lo digo yo. Saquearnos, ayudarnos los unos a los otros. Es necesario, hermanos. Entonces, cuando nosotros, hay a veces ciertas cosas que no nos damos cuenta y que estamos caminando en la carne, como ese tipo de expresiones, hermanos. De repente ya falló y ya se sintió mal, ya no quiere caminar en el camino de Dios. Digo, ándale, mira, vamos al culto. Ya Dios te perdonó y mira, y no lo crees. No, es que ya Dios no me perdonó. Tú sálvate, tú sálvate. Pero creo que, bueno, espero que aquí no haya nadie así, ¿verdad? Y dice, tú sálvate, busca tu salvación. Y son esposos. Y más si es la esposa, busca tu salvación. Ay, se le olvida que dice el Señor que el varón va a entregar a su esposa pura y sin mancha. Se le olvida a la esposa, hermanos. Entonces, no, tú sálvate, yo si me voy que me vaya al infierno. Pero mis amados hermanos, es un regalo tan hermoso cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar en todo. Él es el que nos va a dar la plenitud. Entonces, cuando tenemos nosotros el Espíritu de Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos guía, alcanzamos la plenitud, hermanos. Y yo creo que todos los que estamos aquí anhelamos eso en nuestro corazón.
Y cuando miramos, ¿sabes cuál es una señal de que tú ya vas caminando conforme al corazón de Dios, aunque de repente haya errores? Cuando tú miras que tu vida ya no es la misma que la de los demás. Amén. Se siente, hermanos. Sí, amén. Observas, llegas con un grupo de personas y te sientas y dices, de repente dices, ves que dice muchas groserías y como que ya te incomoda algo. ¿No te ha pasado? Te incomoda y no, o sea, yo ya me voy. Si vas con tu familia, vámonos, creo que aquí no es nuestro lugar, no encajamos aquí. Y te vas, hermanos. Entonces ahí ya te das cuenta que tú ya no estás caminando en la carne, que el mismo Espíritu te está dejando, quitando una venda de los ojos y te está dejando ver todo lo que se mueve alrededor. También he visto algunos hermanos que luego los invitan a las fiestas de los que no conocen de Dios, hermanos, donde hay grupos, hay bebidas alcohólicas y todo eso, ¿no? Y primero, había algunos hermanos, sin mencionar nombres, iban, hermanos, y no, hombre, hasta se ponían a bailar quebradita y esa de, ¿cómo se llama? Pasos de rodeo, y no sé cómo. No, hombre, y llegaban aquí y aquí no querían ni danzar, hermanos, pero creo que aquí no hay nadie así, ¿verdad? Es el Marte. No vinieron. Sí, hermanos, allá pero saltando, y una vez me tocó ver. Sí, llega, ya nos invitaron, y ya, los hermanos, uy, casi echaban el grito mexicano ahí. Sí, imagínense nada más. Y luego, hermanos, pasó el tiempo y esta misma familia, de repente decía, pastor, queremos confesarle algo. Y ella sabía esto. Queremos confesarle algo. Queremos decirle que fuimos a una fiesta y el Señor que nos habla y nos sacó de allá y no nos sentimos bien, estamos arrepentidos, Señor. ¿Qué hizo ahí? El Espíritu Santo, el regalo más hermoso que hizo, redargulló, hermano. Lo sacó de ahí. Y ellos obedecieron. Pero hay muchos, hermanos, que, ese es un ejemplo, pero hay muchos que el Espíritu Santo redarguye. Estamos poniendo algunos ejemplos. Pero no, hay muchos que no obedecen. Saben lo que es malo, saben lo que les va a dañar, saben que pueden perder su salvación y no obedecen. Y lo hacen y no se arrepienten y lo siguen haciendo continuamente. Y muchas veces se les olvida lo que dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. ¿Alguien sabe cómo dice ahí? ¿No lo saben? Vamos a la escritura. Y se les olvida eso. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Se les olvida. ¿Ya lo olviden? Mira lo que dice. El que practica, ¿qué? ¿De quién es? Es del diablo. Porque el que practica el pecado, porque el diablo peca desde el principio. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar por nuestra carne, por nuestros pensamientos, por nuestros razonamientos, por nuestras emociones, por nuestros moldes que no han muerto, que no hemos sacado de nuestra vida, de antes cuando no conocíamos de Dios, y seguimos viviendo ese tipo de cosas. Bueno, muchas veces siguen viviendo ese tipo de cosas. Y desafortunadamente, ¿sí?, no se dan cuenta que caminando así nos volvemos a constituir enemigos de Dios. Y hay que ser hijos de Dios. Caminar conforme nos va guiando el Espíritu Santo. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Fíjate nada más que hermoso. Cuando dice aquí que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿sí?, sabemos que es una expresión de que Dios derramó de su amor. En pocas palabras está diciendo,
que Dios se derramó a sí mismo en nosotros. Él mora en nosotros, hermano. Él mora en nosotros. Y muchas veces, como no entendemos eso, con mucha facilidad podemos pecar contra Dios. Muchas veces podemos pecar contra Dios, hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren ser obedientes a la voz del Espíritu Santo? Yo me pregunto, ¿cuántos de aquí ya si de verdad lo saben escuchar, hermano? Porque hemos hablado bastante, muchísimo al respecto. Sí me gustaría que nos dieran unos ejemplos, algunas experiencias que hayan pasado. ¿Alguien me puede decir cómo lo ha experimentado? Cuando da escrituras y no te acuerdas de ellas y ahí mismo en ese momento el Espíritu Santo te está dando la escritura, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué capítulo y qué versículo? A ver, ¿a cuántos te está pasando eso? Que empiezan a predicar la palabra de Dios y de repente, hermano, o sea, se te vienen las escrituras y cuando reaccionas, ya caray, pues yo ni leo la Biblia, ¿de dónde salió todo eso? Bueno, porque nadie te escucha, ¿no? Tú te confiesas a ti mismo, ¿no? ¿Cierto o no? Pues mira, fíjate que algo bien hermoso que pasa, y eso se llama misericordia de Dios, hermano. Cuando Dios quiere utilizar a alguien, te utiliza a ti, aunque a veces ande uno mal, hermano. Yo recuerdo hace mucho tiempo, hermano, porque muchas dicen, no, ¿y cómo Dios te va a utilizar si estás mal? Mira, ¿sabes por qué? Una de las razones de que esta congregación exista aquí, primero porque Dios lo permitió. Pero mira, aquí mi hermano Gonzalo, mi hermana Manuelita, ellos saben de dónde nosotros venimos y qué fue lo que pasamos. Y a algunos de ustedes les hemos dado testimonio de lo que yo pasé. Y yo llegó un tiempo que yo no me congregaba, hermanos. Y me decían que andaba mal. Y sí, o sea, andaba mal. O sea, andaba mal porque pues no sabía qué hacer. Y yo había tomado la decisión de no congregarme. Y todavía le dije, mira lo que le dije a Dios. Le dije, mira, Señor, jamás voy a volver a confiar en las religiones. Jamás. Pero con convicción. Y ya perdí mucho tiempo, Señor. Y tú sabes que yo te amo verdaderamente desde lo más profundo de mi corazón, le dije. Y te digo, Señor, que hoy me voy a poner a trabajar. Y todavía hasta dice así: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Imagínate nada más que tremendo. Estaba mal, ¿a poco no? Estaba mal, hermano. ¿Por qué? Porque me lastimaron, porque pasé cosas, pasé pruebas, era llamado de Dios para poder llegar acá, hermanos. Yo no lo entendía, o sea, fue una zarandeada tremenda en mi vida, hubo persecución, hubo muchas cosas feas, fuertes en mi vida en ese tiempo, yo no entendía, yo solamente quería correr de todos los cristianos, hermanos. Así estaba mi vida. Entonces, ¿estaba yo bien o estaba mal? Estaba mal, hermanos. Y te lo digo con convicción, porque muchas veces, aunque estemos así, mira, el amor de Dios es tan grande, Él no nos abandona, hermanos. Nosotros somos los que abandonamos a Dios, nosotros somos los que queremos vivir por nuestras propias fuerzas. Y yo estaba así, hermanos. Entonces me empecé a trabajar y me iba, yo cambaseaba, iba a vender en casa por casa, tienda por tienda, colonia por colonia, y andaba yo en todas las calles vendiendo, hermanos. Y mira cómo Dios empezó a utilizarnos, hermanos. Yo andaba allá y me levantaba temprano y me iba a trabajar
y empezaba yo a vender y siempre me encontraba personas que por X circunstancias siempre me preguntaban de la palabra de Dios. O llegaba una persona y me decía, ¿sabe qué? No sé, dice, como que siento algo medio extraño, como que si yo ya lo conociera, me decían. Y mire, dice que yo tengo un problema así, necesito que me dé un consejo. Yo voy a ofrecer mi mercancía a personas que no conozco. Y sin en cambio Dios me utilizaba. ¿Y sabes qué hacía? Yo los mandaba a congregarse a donde fuera. Busquen por allá, y es que ya les terminaba de predicar, les hablaba de la palabra de Dios, y ya pues no, pues busca a Dios, y ahí nos vemos. Oiga, ¿y dónde se congrega? Búsquese una congregación, la que esté más cerca de su, la que sea, búsquese. Me daba pena, hermanos, decirles que yo no me congregaba, hermanos. Y Dios me utilizaba, hermanos. Y así fue como Dios nos fue atrapando, hermanos. Hasta que llegó el momento que alguien dijo, yo quiero congregarme donde está usted. Y duro ya. Y ahí estaba. Y ya Dios empezó a trabajar, hermano. Cuando Dios tiene propósitos con nosotros, Dios los cumple. Y nadie, escúchame bien, nadie puede huir de la presencia de Dios. Nadie. Hasta ahorita, hermanos, yo de los 20 y tantos años que tenemos en Cristo Jesús, no he visto a alguien que se haya escapado de la mano de Dios. Nadie, hermano. Porque Dios es fiel. Dios cumple su palabra y Él hace hasta lo último para con nosotros, para que estemos con Él, para que nos arrepientamos. Y muchas veces nos pasa procesos fuertes, hermanos, para que estemos aquí con Él. Pero como no lo entendemos, por eso muchas veces pasamos pruebas, tribulaciones y cosas bien fuertes y difíciles. Pero cuando lo entendemos, ¿qué crees que pasa? Nos deleitamos, hermano. Sí, amén. Entonces el Espíritu de Cristo mora en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos el entendimiento, adoramos, alabamos, tenemos pruebas, pero sí, ahora Él está y va delante de cada uno de nosotros, lo entendemos, y aunque tengamos situaciones difíciles, seguimos hacia adelante, porque tenemos una meta. ¿Cuál es la meta? Ver a Dios cara a cara. Sí, amén. Ahí está, hermanos. Entonces buscar la santidad, no vivir en la carne, hermanos. No vivir en la carne. Buscar la santidad es vivir conforme lo que ya sabes. Santidad no es perfección. Si tú ya sabes, por ejemplo, te pongo el ejemplo, si tú ya sabes que enojarte es pecado, no te enojes. Ya lo sabes, ahora hay que vivir en santidad, no te enojes porque ya lo sabes. Si ya sabes que mentir es pecado, ya lo leíste en la palabra de Dios, entonces ahora nos corresponde a nosotros vivir en santidad, porque ya sabemos que mentir es pecado delante de Dios. Y si yo quiero vivir en santidad, cada vez que quiera venir la mentira a mi boca, a mis labios, yo voy a mirar lo que dice la Escritura y no voy a mentir. Primero, porque amo a Dios. Porque sé que Él pagó un precio muy alto por mí, porque sé que Él es santo, y porque sé que Él es el Dios viviente, el Dios poderoso, el Dios grande, y que hay que vivir con temor, con reverencia en Él. Cuando lo entendemos, vamos a poder vivir en santidad. Sí, amén. Vivir en santidad, hay muchas cosas, hermanos. Vivir en santidad, si la palabra de Dios dice, salúdense los unos a los otros, hermanos. Vivir en santidad es que yo voy a convivir y voy a saludar a todos mis hermanos. Vivir en santidad es que si yo sé que la murmuración no le agrada a Dios, voy a cuidar mi boca de no murmurar. Voy a cuidar mi boca de no criticar. ¿Eso es vivir en qué? En santidad, porque ya lo sé. Que muchos dicen, y he escuchado que dicen, no, es que nadie va a entrar en el reino de Dios, porque vivir en santidad es ser perfecto. No es cierto, hermanos. Quienes piensan así, no han leído la palabra. Por eso, miren, hermanos, tengamos confianza de que Dios nos va santificando cada día. Una cosa es ser santo, otra cosa es santificarse, y otra cosa es vivir en santidad.
Son tres cosas diferentes. Grábatelo bien. Y mira qué regalo tan hermoso. Y muchas veces nosotros, cuando llegamos a pecar contra Dios, y no estoy diciendo que esto que podemos pecar por libertad, porque no es así, hermanos. Debemos de cuidar en no pecar contra Dios. Porque tú puedes pecar. Porque así, entonces el pastor dice que podemos pecar. Si tú quieres pecar. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que todo pecado tiene ¿qué? Una consecuencia. Tú pecas, pues espera la consecuencia, hermanos, porque Dios mismo te va a corregir. ¿Cierto o no? Sí, amén. Y yo creo que aquí muchos han experimentado cuando han pecado contra Dios. Ahí están las consecuencias, hermanos. Yo lo digo, yo muchas veces pasé por eso. Cuando en los tiempos aquellos nos daban discipulados, y me acuerdo, ya me arrepentí, hermano. O sea, les digo, ya me arrepentí, hermano. Porque ahí teníamos nuestro discipulado. Dale cuenta como los ancianos ahorita, ¿no? Que llegue el anciano allá y que te diga: oye, Dios, ¿cómo está tu corazón, Yosimar? ¿Sí? Vamos a platicar, ¿cómo está tu corazón? Bien, bien, bien. ¿En serio está bien? Sí, está bien. ¿Y cómo va tu vida espiritual? Bien, hermano, bien, bien. Sí. Y así yo le hacía: ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Mentiroso, me peleaba, no, tenía resentimiento en mi corazón, le echaba la culpa a Dios de algunas cosas, hermano. Ya me arrepentí, hermano. Yo te lo pongo como ejemplo y desnudo un poco mi corazón, porque mira, a todos nos llega a pasar, hermano. ¿Sí? Y llegaba el que me dice: todo bien. No, sí, es que debes, mira, si pecaste contra Dios, dímelo, porque el domingo se toma la Santa Cena. No es que allá se hacía así. El domingo se toma la Santa Cena y hay que llegar bien. O sea, ¿cómo va tu vida? Tu vida espiritual? ¿Sí? Bien, todo bien, sí, bien. Y yo decía, no, al principio, hasta la cervecita mejor me echaba. Ya me iba hasta allá, como me iba a vender lejísimo. Pues una no es ninguna. Espero que aquí no lo hagan, hermanos. Y si lo haces, arrepíntete. Porque eso no es vivir en santidad. Sí, amén. Y muchas veces, hermanos, caminamos así, hermanos. Entonces, pero todo tiene una consecuencia, hermanos. Llegó el momento en que yo pagué consecuencias por las cosas que yo hacía, hermanos. Todo pecado tiene una consecuencia, hermanos. Ajá. Entonces, vivir en santidad es vivir conforme lo que ya sabes. Entonces, la perfección de nosotros como iglesia, Dios la va haciendo cada día, y eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice claramente, hermanos, fíjate lo que dice la palabra, dice que el Espíritu Santo terminará la obra en cada uno de nosotros. Porque aquí es como una espada de dos filos. Mira, cuando se habla de santidad, hay una espada de dos filos. Cuando no se tiene el conocimiento, muchos dicen: es que yo no puedo vivir en santidad. Y cuando llegan a pecar, dicen: no, es que ya pequé, Dios no me va a perdonar y mejor prefiero irme al mundo, porque Dios no me va a perdonar. Y no tienen en la mente y en el corazón que si nosotros caminamos con el calzado del Evangelio, el Espíritu Santo en el último momento nos va a perfeccionar. Y muchos no lo entienden. Y cuando estamos hablando de perfeccionar, no va a perfeccionar a los que pecan a propósito, sino va a perfeccionar a los que llegan a caer sin darse cuenta, o los que luchan con su carne. Sí, porque aquí es una pelea, aquí es una lucha constantemente, día con día, minuto tras minuto. Siempre nuestra carne estará luchando contra el pecado, estará luchando contra las huestes celestiales de maldad, hermanos. Todos los días, como cristianos, tenemos esas luchas, hermanos. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos cuánto estamos viviendo en santidad, hermanos. Y yo siempre he dicho y lo vuelvo a repetir, hermanos, muchas veces podemos estar aquí y autoengañarnos a nosotros mismos. Autoengañarnos: no, yo estoy bien, yo adoro a Dios.
Yo te adoro, bendito Dios, te amo con todo mi corazón. Y termina la adoración, la alabanza, 2-3 horas, ya está uno pecando. ¿Dónde está la adoración, hermanos? Y luego, lo que es peor, a propósito, hermanos. Entonces meditemos, hermanos. El Espíritu de Cristo es bien importante, hermanos. Amén. Busquemos la santidad, hermanos. La santidad es importante para estar en la presencia de Dios y para llegar con Cristo. Cada palabra que ya sabes, vívela. Vívela. Y si estás quebrantando la palabra, es importante que busquemos un arrepentimiento, cada uno de los que estamos en este lugar. Que nuestras convicciones sean firmes, hermano. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a